Bueno, muy buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a este taller de técnicas de prompt, donde más que buscar respuestas, vamos a entrenarnos en algo muy poderoso, que es la formulación de buenas preguntas. Nosotros sabemos que en esta era de inteligencia artificial, lo que marca la diferencia no es el acceso a la tecnología. De hecho, todos lo tenemos. Lo importante es formular unas buenas preguntas. Como vemos en pantalla, un filósofo de la India, se llama Jiddu Krishnamurti, nos él se dedicó pues toda su vida a explorar el pensamiento humano y esas cosas. Dijo, plantear la pregunta correcta es mucho más importante que recibir la respuesta. Y esta idea encaja en lo que hoy nos convoca, los prompts. O sea, estas instrucciones, estas preguntas que usamos para interactuar con herramientas como ChatGPT y de las diferentes herramientas que tenemos hoy en día. Y pues sabemos que preguntar con claridad, con propósito y creatividad, pues la IA se va a convertir en una extensión de nuestro pensamiento. Si no, pues vamos a estar tirando palabras al vacío. Así que hoy vamos a descubrir juntos cómo hacer que cada pregunta realmente sea una puerta y no una pared. Los dejo con nuestra coordinadora Yoshira Rodríguez y así que comencemos. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos nuevamente de parte de la Dirección de Innovación y Educación Virtual. Aquí les estamos compartiendo una primera serie que tiene que ver con la elaboración de prompts. Espero que sea de gran utilidad para ustedes y que puedan aprovechar al máximo lo que vamos a estar aprendiendo. Como les decía, esta es la primera parte. De pronto algunos ya que son conocedores más de las herramientas IA van a estar diciendo, ay, eso ya lo sabía. Entonces allí nos comparten más bien ustedes sus apreciaciones, dado que es una parte muy básica y luego estaremos avanzando a otros elementos muy comunes. Entonces, para iniciar y tal vez romper el hielo, algunos que están allí nos visitan por primera vez en nuestros talleres de los viernes, quería mostrarle un poco la tendencia de esta semana. Sé que todos ya allí en sus redes están viendo esa nueva manera como se producen imágenes a partir de una fotografía que envío utilizando los diseños y la estructura visual del estudio Ghibli. Entonces, chévere que todos lo estén usando, digamos que es una manera muy atractiva de presentar la imagen, pero se ha convertido en tendencia, ¿no? Todo el mundo, raro el que no lo haya hecho. No sé, levante la mano quien se ha mantenido firme y no ha todavía publicado su fotografía en GPT, en la opción de imagen para convertirla de esta manera. Ahí en la opción de levantar la mano, por favor, allí levante su manito, Liliana. No lo ha hecho, los que no lo han hecho, Carlos tampoco, bueno, yo, Edwin Coral y uy, no, están súper atrasados, Caterín, bueno, la profe María Dalí, y bueno, ya también comienzan a llegarse, por ahí circuló una carta falsa sobre que este estudio se había proyectado también hacia una demanda sobre el uso de imagen no era cierta, fue creado por unos jóvenes, ya pueden bajar la manito, yo tampoco o sea, me he resistido, no lo he hecho aún, no sé hasta cuándo podría hacerlo. También sale un meme de quienes no lo hemos hecho allí en el banquillo único. Pero bueno, el tema es que se vuelven tendencias y qué tanto duran estas tendencias y cómo podemos analizarla a la luz de lo que hacemos acá, ¿cierto? De la educación superior, de lo que tiene que ver con el uso de la IA. Entonces, también han salido noticias no tan esperanzadoras sobre cómo el uso energético y de agua, ¿cierto? Que requieren la refrigeración de esos servidores, también está colapsado. Entonces, un ánimo ahí también en pro del medio ambiente. Entonces, esa es como la tendencia. Si alguien quiere compartir algo en cualquier momento, puede levantar la mano y contarnos su experiencia, porque esas charlas pues también buscan que sean parte de un diálogo académico sobre el uso de la IA. Ahora el dato de la semana, aquí tomado de Green Teacher, es las IA más utilizadas en estos días. Digamos que solo para introducir, tenemos allí encabezando la lista ChatGPT, ya lanzó, digamos, OpenAI su nueva versión, se están creando contenidos rápidos, precisos, que es lo que se utiliza, y un poco de ahí les coloco también en pantalla para qué se utiliza. Entonces, para resolver problemas, pero también como soporte personalizado y para estilos conversacionales. Vemos también esta, que en realidad es muy poco visto que se use, My Junior Journey.
para diseñadores creativos, para generación de imágenes a partir de texto, y pueden personalizar también sus proyectos de marketing. No sé si alguno la ha utilizado, bueno, ahí les coloco la lista global y van mirando. También tenemos Cloud, desarrollada por Anthropic, que sirve para procesamiento del lenguaje natural. Tiene un énfasis en seguridad y ética y está usado por empresas para grandes soluciones, para análisis de datos, bien interesante también. Otra que está en cuarta en la lista es Synthesia, muy buena, súper recomendada para crear videos, para crear avatares y voces, y también se utilizan para campañas de marketing con contenido que se puede adaptar a múltiples idiomas y con avatares que hablan de manera muy fluida y natural, entonces súper útil también, y se puede pagar una versión mucho más especializada. Dalí, así como su nombre lo indica, para generación de imágenes, utilizando como esas técnicas, nace imágenes realistas, pero también con un concepto de arte conceptual. Y bueno, si lo quieren utilizar para hacer ediciones interactivas en tiempo real y para publicidad, para mercadeo, para artistas digitales. Tenemos también una biblioteca de desarrolladores, Hugging Face. Aquí también pueden encontrar modelos más personalizados para creación de IAs. También encuentran código abierto y muchas opciones para quienes están desarrollando programas o sistemas IA, está en ese lugar. Perplexity, súper útil, es así, digamos que la he utilizado y he comprobado sus bondades en lo que tiene que ver con fuentes, con investigaciones que estemos realizando para estudiantes, súper recomendada también, porque nos da también un contexto mucho más académico. Ya finalizando el ranking, tenemos Runway, de estas de Gen 3 para creadores de video, también para efectos visuales. Como verán, se van especializando en diferentes áreas, unas que tienen que ver más con todo el tema conceptual, conversacional, análisis de datos, pero también creación de imágenes, creación de audio, transcripción de textos, también traducciones en tiempo real, y esa character AI para creación de personajes, también que responden de manera natural y emocional, como muy reales, para quienes están trabajando en videojuegos, películas o asistentes personalizados. La última, la número 10, AutoGPT, también permite crear agentes autónomos para creación de tareas complejas sin intervención humana, y esto tiene que ver mucho con el uso que se le da en la industria, porque busca también de alguna manera emular algunos procesos que actualmente pues realizamos nosotros los seres humanos. Entonces, ese es el listado que les traigo para hoy, el dato de las 10 herramientas que más se han utilizado en 2025, para que ustedes ahí nos cuenten, si quieren a través del chat, cuáles son las que más han utilizado, y si tienen otra de la lista que les parezca útil. Esto es una fuente de Green Teacher para que lo tengan en mente. Bueno, y hoy para comentarles un poco sobre los estilos o modelos o técnicas que podemos utilizar a la hora de acercarnos a esas herramientas y obtener la respuesta que buscamos o la solución al problema rápidamente, quiero plantearles unas 3 técnicas que nos permiten acercarnos y, por supuesto, lograr obtener lo que deseamos, ¿no? En el sentido de la pregunta, de la consulta, porque bueno, como decía ahorita nuestro director, todo se basa en la forma como preguntamos. Entonces, de la primera técnica, es una técnica que se ha denominado como cadena de pensamiento, y quiero mostrarles un poquito lo que puede hacer. Esta técnica busca desarrollar un razonamiento paso a paso, como vemos allí. Entonces, lo que se quiere es que usted pueda darle a la IA un análisis lógico, un proceso de cálculos o inferencias complejas que se pueden utilizar o que puede ella generar, pero que usted le dé el paso a paso para que ella pueda efectivamente darle la solución más precisa. Para cada técnica vamos a ver un poco la definición, pero vamos a estudiarlo con profundidad en el ejemplo. Entonces, si usted le pone como ejemplo, en el caso de esta técnica, cadena de pensamiento, un ejercicio del día a día, que está ahí en el ejemplo, en azul el color clarito, entonces usted le da los pasos a seguir, calcúlame esto, te doy este contexto, en este caso sobre el problema que se le presenta, se le da el contexto dividido utilizando pues la numeración, en este caso las letras del abecedario,
y la idea es que él pueda resolver el problema más rápidamente porque de esa misma forma, como lógicamente se le plantean los pasos, también puede darnos una respuesta más acertada en cuanto a la solución al problema. Entonces, esa técnica, como les decía, busca darle un razonamiento, un paso a paso de lo que queremos, de manera que se logre una respuesta más efectiva. El ejemplo de cadena de pensamiento, este sí lo voy a leer. Por ejemplo, le digo, analiza la estructura y el lenguaje utilizado en la redacción de casos clínicos en psicología. Lo hice como para algunos que nos acompañan en esa área. Y a partir de una revisión de literatura y ejemplos documentados, identifica elementos claves que deben incluirse para garantizar la precisión y coherencia de la narrativa clínica. Y aquí me refiero a un caso clínico, bueno, se le da algún tipo de elementos relacionados con el paciente y se le dice qué quiero lograr. Entonces divide el análisis en introducción, elementos esenciales, estructura del caso, lenguaje técnico, y así sucesivamente. El ejemplo seguía, pero quise como ponerlo para que cuando ustedes vayan a elaborar algún tipo de consulta, llamémoslo prompt, a este tipo de herramientas, puedan también hacer uso de una técnica que busca lograr un razonamiento mucho más específico con la IA a través de darles pasos concretos que debe realizar, y de igual manera la solución pues se le va a lograr cumpliendo cada uno de los pasos y va a ser más efectivo. Entonces, técnica cadena de pensamiento, me usaría allí solo para la interacción, que levanten la mano quienes han utilizado esa técnica, cómo la han utilizado. Bueno, ahí pueden levantar la mano si la han utilizado o no, o si la conocían o no, solo para el efecto de nuestro ejemplo. Ahora vamos a continuar, ahí aparecen levantando la manito, otra técnica que se llama desglose de tareas, ¿sí? Esta que busca, cuando tenemos una tarea compleja, tenemos pues que entregarle a la IA un prompt mucho más completo, avanzado, más específico. Queremos también que podemos también dividir la tarea en partes más pequeñas y manejables, ¿sí? Entonces queremos que pueda el sistema abordar cada aspecto de manera estructurada y responder adecuadamente. Entonces se llama desglose de tareas. Entonces, si yo tengo que hacer una investigación de mercado o una estrategia de marketing, que es el ejemplo que les pongo en pantalla, no quiero que tampoco sea pues que todos vengan a utilizar eso solo para hacer los trabajos, pero sí para poder ilustrar mejor la forma como se utiliza esa técnica de desglose de tareas. Se le pide un análisis detallado de cómo diseñar o implementar una estrategia de marketing digital, pero se le ponen como parte del proceso para lograr este objetivo los puntos que debe cumplir. Entonces aquí se desglosan las tareas. En cada ítem, que esa vez se los muestro en viñetas, haga una investigación de mercado, haga la definición de la propuesta de valor, luego seleccione los canales y estrategias de comunicación, las métricas y optimización del rendimiento, y bueno, presente un caso ficticio, un ejemplo de una empresa que se haya implementado. Entonces, un gran análisis, una estrategia muy completa, la estoy dividiendo en tareas específicas, en este caso 6 tareas, que me ayudan a que de esa misma manera la herramienta IA vaya pensando y decirlo de esta manera pensando, o vaya acercándose a la solución cumpliendo cada una de las tareas pequeñas que les planteo. Entonces, esta es otra técnica que se llama desglose de tareas, y aquí les pongo también un ejemplo de cómo puede darte. Entonces, acá les pongo un ejemplo como pensando en estudiantes también de negocios internacionales, y coloco también que ayuda a incluir información relevante que pueda generar pues respuestas mucho más rápidas. Entonces aquí le pongo el ejemplo de realizar un análisis detallado sobre una negociación internacional y comienzo a darle muchos más elementos, por así decirlo, que sean contextuales, que permitan también que la IA utilice estos ejemplos, utilice fuentes, utilice libros, utilice documentos que se encuentran en sus consultas para poder elaborar efectivamente una respuesta mucho más completa. Y aquí también le coloco al final algo que tiene que ver con el tono, y lo vamos a mirar más adelante, y es que, por ejemplo, mantenga un tono académico riguroso, utiliza fuentes primarias y secundarias cuando sea posible, y cómo debe estructurarse la respuesta en un ensayo analítico, con argumentación crítica, con evaluación comparativa y con otros
acuerdos similares. Esta técnica nos permite también mantener el tono, el ritmo, la escritura y la forma como se presenta la información. Entonces, hay otra técnica, acá ya en este punto, que tiene que ver con uso de ejemplos y casos de estudio. Entonces, si se dan cuenta, en estas versiones también nuevas nos permiten subir documentos que puedan ser útiles. A mí me interesa mucho, por ejemplo, subir documentos que guíen, ¿cierto?, a la herramienta o al modelo para buscar y solamente limitarse a esos documentos que yo les estoy enviando, que pueden ser documentos muy relacionados con la respuesta que quiero obtener, por ejemplo, documentos institucionales. Acá sé que hay muchos funcionarios de la universidad, entonces solamente le pido que se limite a utilizar fuentes relacionadas con los documentos que yo les estoy poniendo, y eso permite que este ejemplo y caso de estudio pues se basa precisamente en la información que le doy, o lo puedo ubicar como les planteo aquí en el ejemplo en color azul clarito, que analice el impacto de la IA en la optimización y diseño de productos y procesos industriales, es el ejemplo que pongo, pero que utilice unos ejemplos específicos y reales, casos de estudio, y desarrolle un informe técnico que contenga, pues de allí le coloco los 5 puntos que contenga, pero que sea muy específico y adaptado a la industria colombiana, como la industria colombiana ha venido utilizando IA. Y al final, nuevamente, pensando en la forma y el detalle, les digo que mantenga un enfoque técnico, un tono analítico, basado en la evidencia, es decir, que siempre se limite a los conceptos y casos reales, y aún citando fuentes confiables, ejemplos específicos del sector. Entonces, otra técnica que puede ayudarnos a la hora de elaborar nuestros prompts para lograr esas respuestas efectivas es el lograr que la IA mantenga también ejemplos y casos de estudios reales y poder de alguna manera limitar esto, dado el caso que así lo requiera para mi consulta. Otro tipo de técnica que puede ser útil es aquella de ajuste del tono y nivel de lectura. Entonces, ya sabemos que hay muchas IA en las cuales no estaban en el listado de más uso, pero sí pueden de alguna manera simular la forma como yo escribo, ¿cierto? Entonces, el tono y el nivel de lectura, la forma como la gramática, la sintaxis y aún la forma como organizo las ideas, puede ser similar a X o Y autor, ¿sí? Si son autores que están en alguna base de datos, en una consulta, en Google, que está, digamos que información de hace tantos años, podemos decirle que imite ese estilo. Pero también yo puedo subirle documentos que yo haya escrito previamente y decirle que imite mi propio estilo, y lo puede hacer. Entonces, aquí en este sentido, el ajuste y tono al nivel de lectura busca también que tenga un nivel de complejidad deseado, y que puedo decirle, por ejemplo, explica la teoría de la relatividad de Einstein en un lenguaje sencillo, como si lo estuvieras enseñando a un niño de 10 años. Entonces, él lo va a hacer, ese es el ejemplo sencillo, en este lenguaje, pero obviamente el tema que va a tratar es un tema complejo. Otro ejemplo que les puse acá en pantalla es efectivamente que redacte un relato corto entre 1500 y 2000 palabras con el estilo de Jorge Luis Borges. Y luego le voy dando las características, obviamente esto ayuda y debo comprender lo que quiero lograr, creo que eso es parte del proceso, que le dé las instrucciones sobre asegurar el tono, la estructura narrativa, los estilos que tenga, que reflejen efectivamente al autor que quiero, en este caso, emular para mi ejemplo, pero también, como les decía, qué chévere que lo pueda hacer para mis propios documentos. Aquí les doy pues elementos mucho más específicos, como la ambientación detallada, la construcción de personajes complejos, la estructura narrativa y el tono, los elementos temáticos y característicos del autor, y la experimentación con el lenguaje. Esto pues también ayuda a que pueda yo pues lograr el objetivo, si es lo que deseo. Entonces, en resumen, hemos visto varias técnicas que nos ayudan, como cadena de pensamiento, el desglose de tareas, ajustar el tono y nivel de lectura, usar ejemplos y casos. Es muy clave aquí que lo podamos estar practicando, ¿cierto? Para las personas que están acá y hacen parte también de nuestro programa ACTEC.
chévere que puedan darnos ejemplos de esto que estamos haciendo. Ahora, a manera de resumen, 7 pasos que nos pueden ayudar a crear un prompt efectivo, avanzado, que cumpla pues con los objetivos que tenemos. Se los voy a definir brevemente y luego vamos a mirar paso a paso y algunos ejemplos. Entonces, el primero puede ser que le ocupemos a la IA en un rol específico, es decir, que definamos quién necesitamos que sea. Entonces, en este orden de ideas, si estoy elaborando un documento institucional, entonces, pues, poner el rol de que me encuentro como, no sé, funcionario institucional o funcionario de una institución educativa superior y poner un breve contexto y definirle el rol, ¿sí? Eres analista de datos, o eres estadista, o eres, ¿sí? Redactor científico, redactor académico, o eres estudiante de psicología. Entonces, ese rol nos ayuda a que él también pueda buscar en su base de datos y hacer un razonamiento breve sobre lo que implica quién es él y cómo puede responder a la pregunta que le voy a hacer. Luego vendría la tarea. Entonces, cuando le ponga una tarea, también asocie como procesos o instrucciones detalladas en un paso a paso, permiten también que a tareas simples, pues soluciones simples, pero a tareas más complejas, instrucciones más específicas, pues voy a tener también un resultado mucho más completo y avanzado, ¿sí? En un tercer momento, también es importante lo que los científicos de datos llaman la emoción, y esto pues tiene que ver con qué tan importante es la tarea, en qué concepto se usa, en qué contexto se usa, cómo se puede utilizar. Entonces también allí le puedo decir para qué es la tarea, en qué, ¿sí? Cuál es el contexto institucional o cuál es la importancia que tiene. Esto nos ayuda a también definir cómo la IA nos va a responder. Esta emoción tiene que ver más con el cómo que con el qué. Lo mismo, el siguiente punto, que ya son detalles mucho más específicos del contexto, el entorno y el propósito. Entonces, aquí también vamos a mirar el para qué, ¿sí? Para qué él va a lograr. Entonces, la tarea en el proceso, tal vez miramos un poco el qué, en la emoción miramos el cómo lo va a presentar, en el contexto miramos para qué, digamos, todo lo que tiene que ver con el propósito, y en el ejemplo, pues también vamos a decirle así como, ¿sí? Y podemos mostrarles casos que ya hayamos, que ya existan, ejemplos claves que puedan guiar a la IA a utilizar también esos ejemplos como modelos para la respuesta final. Puedo añadir notas, ¿sí? O recordatorios. Por ejemplo, aquí iría muy bien el estilo, la forma como se escribe, la gramática, la redacción. También ayuda a la IA en estas notas, la dimensión, ¿cierto? Por ejemplo, yo le puedo sí decir de 1500 a 2000 palabras, o le puedo decir también que sea un texto corto, un texto largo, pero el estilo, cómo se escribe, elabóralo en una tabla, elabóralo en viñetas, haz una infografía, dame un guión audiovisual, ¿sí? Si es para imágenes y demás, pues también la forma como se presenta, imágenes sugeridas, un guión para una presentación, dame un guión para un video. Entonces, todo esto pues puede ir ahí en esa sección, lo mismo que el Markdown, que tiene que ver con la estructura del prompt. Entonces, ahí revisamos, ¿cierto?, los pasos anteriores, que tenga un rol, que tenga una tarea, pues con los procesos detallados, que cumpla con ese refuerzo de la importancia de la tarea o emoción, que tenga el contexto, los ejemplos, y cuando veamos esa estructura visualmente del prompt organizada, asimismo, él nos va a presentar una tarea un poco más avanzada, más compleja, organizada de esa misma manera. Entonces, estos son los 7 pasos que les recomendamos a la hora de hacer un prompt, súper útiles también, y esperamos que sean para ustedes de ayuda. Ahora vamos a reforzar de pronto un poquito el paso a paso de estos que les muestro para que tengamos claridad y con el ejemplo poder también tenerlo más claro. En el paso 1, definir el rol, entonces lo hablamos, definir una identidad, esto mejora la precisión, ayuda a enfocar las respuestas hacia el objetivo. Y un ejemplo práctico, eres un asistente especializado en marketing digital. Entonces aquí obviamente queremos un grado, un nivel de especialización que tenga pues un componente más profesional. En el segundo paso, que era la tarea con el proceso, pues las instrucciones claras. Vimos hoy un par de técnicas allí que tienen que ver con el desglose de tareas,
o con la guía o el razonamiento paso a paso, que se llama pues la cadena de pensamiento. Entonces ayuda también al hecho de que la tarea se pueda dividir en subtareas o que pueda decirle paso a paso lo que debe hacer, de modo tal que pueda con esa secuencia lograr una instrucción más clara en la tarea y en el proceso. En el paso número 3, en ese componente emocional, yo le invito a que pueda reforzar la importancia mediante comunicar el valor y la urgencia de la tarea, ¿sí? Para qué la quiero lograr o con qué intención se busca esta consulta. Genera también compromiso para que la entienda la relevancia que tiene en el contexto también. Y un ejemplo, pues esta tarea es crítica para nuestro lanzamiento de un producto. Entonces, ya en el caso de la estrategia de marketing, se sitúa en una situación específica que pueda ser útil a la hora de dar nuestras respuestas. También vamos a ver un poco sobre el contexto, si nos encontramos en una empresa, en una organización, como les decía nosotros acá, algunos funcionarios o algunos estudiantes o algunos docentes, tenemos aquí un grupo bastante grande de personas acompañándonos hoy, entonces darle ese contexto específico. Si me encuentro como estudiante, entonces lo colocaría dentro de la situación de estudiante de psicología, estudiante de matemáticas, de ingenierías, negocios y demás, o la audiencia a quien está dirigido el documento, ¿cierto? Porque una cosa es, pues, yo que voy a dirigir mi documento, tal vez a colegas de mi misma área, o si voy a dirigirlo, como lo veíamos un ejemplo, a niños, entonces quiero que el lenguaje sea diferente, adaptarlo para que sean niños, o si son audiencia académica, público académico, pues, ¿qué debo hacer? O si son empresarios, ¿sí? Entonces, qué chévere poder decirle estos detalles, nos ayuda también a generar un mayor impacto y efectividad a la hora de recibir nuestras respuestas. Explica cómo se integra la tarea en el conjunto, si eso hace parte de algún informe, si es parte de algún documento de trabajo, si es un artículo y está dentro de una revista, o sencillamente hace parte de algún documento, entonces podemos darle también ese contexto de situación que pueda ser útil. Y el impacto que es que pueda comunicar los resultados esperados, ¿cierto? Aquí tiene mucho que ver con la forma, con lo que hablábamos del tono, de la importancia y el orden, porque también ayuda a presentar, ¿sí? De una manera mucho más atractiva los datos. Obviamente si quiero una tabla o si quiero presentarlo de X o Y manera, pues es muy clave hacerlo. Entonces vamos aquí a continuar en el paso 5 y es usar ejemplos. Entonces aquí hay también dos técnicas, una que se llama input-output, que es pues entrada y salida, que puedo darle ejemplos concretos para que se logre el resultado deseado. Incluso le puedo cargar documentos relacionados con la intención de respuesta que deseo, y también es esa técnica que ella aprende el formato y contenido. Entonces esta era la que les decía, puedo yo cargarle algún documento que he creado. Sabemos que pues, lo que está en la web, él lo puede buscar, pero también podemos cargarle documentos que no estén en la web, textos tal vez, y yo le cargo algún texto que yo pueda crear con mi estilo literario, llamémoslo así, entonces con mi estilística, o bueno, esa es la palabra clave, no sé si algún profesor de humanidades desea corregirme, entonces con mi estilística, con mi estilo de escritura, y él puede aprender de este formato y no necesariamente el contenido, pero sí puede crear nuevos documentos a partir de este tipo de escritura o de la forma como utilizo, ¿sí? Como tal vez organizo las oraciones, utilizando adjetivos, separándolos con artículos, algo encuentra allí, un patrón que pueda ser útil para la hora de escribir nuevamente el texto, utilizando mi propio estilo. Y puedo utilizar plantillas que también en algunas organizaciones, formatos, ¿cierto?, que utilizamos día a día, se los puedo cargar y decirle, por favor, la información en este modelo. Voy a poner aquí un ejemplo para el caso de algunos textos de procedimientos que podemos estar utilizando también en la institución. Entonces puedo enviarles algunos documentos que tienen que ver pues con los procedimientos institucionales. Se recomienda pues obviamente para muchos casos el hacerlo en una versión pues de pago, ¿cierto? Que no sea libre, para evitar que se pueda difundir información sensible. Esto es pues lo que tiene que ver con los ejemplos.
y vamos con el paso número 6. Vayan preparando, por favor, sus preguntas, sus comentarios. Siempre son válidos en este contexto el poder desarrollar un diálogo académico que nos ayude a aprovechar mejor cada herramienta y estos consejos breves que les estamos compartiendo. En cuanto a las pasos 6, notas finales, les hablaba muy bien de que podamos reforzar esos puntos claves, los aspectos importantes, que es cierto, porque el documento, ese documento hace parte de una serie de materiales que estamos elaborando para X o Y documento, o si voy a poner un ejemplo para estudiantes que se encuentran acá conectados, este documento hace parte de un informe final para la asignatura X o Y que tiene esas características, entonces nos ayuda muchísimo a poder reforzar esos puntos claves y a contrarrestar, esto es otro punto, el efecto Dory, que es que los modelos siempre recuerdan mejor el principio y el final. Entonces, si recuerdan esta película, ella a veces pues olvidaba, tenía algunos conceptos de largo plazo creados allí en su memoria, pero también los que eran frecuentes, ella pues los olvidaba. Entonces, como el tener que repetir de pronto de nuevo a la IA varias veces la instrucción puede ser útil a la hora de que ella recuerde lo que le dijo inicialmente, necesito elaborar un ensayo, y al final recuerda que debe tener entre 1500 y 2000 palabras. Entonces, poder reforzar en esos momentos lo que se quiere lograr, ¿cierto? Para que, como quien dice, no olvide que esto es lo importante de este texto. Y si tengo que luego decirle, yo lo suelo hacer, cuando ya me arroja una primera, digamos, opción, le digo, por favor, recuerda que debes agregar eso, y otra vez lo vuelve a hacer, pues vale la pena siempre reforzar con la intención que se tiene y no tener la primera respuesta como única. Y asegurar la precisión. Esas notas finales que también pueden ser recordatorios críticos para que el sistema, pues en ese entorno conversacional, pueda también desarrollar unas respuestas efectivas. Vamos con el paso número 7, que tiene que ver con revisar la estructura, y esa estructura visual es como que, obviamente, lo que hacen estos lenguajes o esos sistemas de procesamiento del lenguaje natural es intentar ser un canal de comunicación entre los seres humanos y la máquina, ¿cierto? Este lenguaje básicamente es lo que ha hecho la diferencia en esas herramientas de inteligencia artificial, porque al querer comunicarnos, nos comunicamos en un lenguaje natural, sí, pero si de alguna manera nosotros, voy a decirlo de esta forma, hablamos mucho más como la máquina, podemos darle a ella también facilidades para que el procesamiento de la información sea más efectiva y, por supuesto, la respuesta sea más óptima. Pues lo que busca el lenguaje natural es que ellos hablen como nosotros, pero quiero decir esto también con el ánimo, no de que nos volvamos máquinas, ojalá que no, pero sí que podamos lograr esa transparencia en el lenguaje para poder lograr el objetivo que queremos. Obviamente en contextos muy específicos, bien enfocados, y bueno, siempre de manera responsable, como se llama nuestra campaña, IA responsable. Entonces, acá algunos ejemplos así básicos que tienen que ver con cómo es la diferencia en un prompt básico y un prompt un poquito más avanzado, no vamos a decir avanzado, pero sí más profesional. Si le digo clasifica esos correos, pues por nivel de urgencia, el resultado va a ser genérico, ¿cierto? Sin estructura, sin nivel claro, va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, los correos. Pero si yo en mi prompt le pregunto o le escribo que incluya el rol, el proceso, el contexto, el ejemplo, la estructura, ¿cierto? Pues él va a elaborar un sistema de clasificación donde va a decir, estos son importantes porque vienen de tal persona, o estos son importantes porque requieren responderlo los próximos 5 días, cumplen con esas necesidades específicas. Entonces, son tareas pequeñas que la IA me puede ayudar, pero siempre yo le doy también unas apreciaciones muy necesarias. Entonces, consideraciones finales, solo para que nos llevemos allí ideas muy específicas sobre cómo usar herramientas, sobre todo las que tienen que ver con lenguaje, contexto, con modelos más conversacionales, es recordar cinco elementos. El primero tiene que ver con la claridad y precisión. Entonces, el lenguaje claro, que sea específico, evitar ambigüedades, ¿sí?
Y aquí les voy a poner un ejemplo en cuanto a ambigüedades, y es, háblame de tecnología, ¿sí? Entonces, él te va a hablar de tecnología, pero obviamente sin tener en cuenta ningún tipo de elemento de rigor, a diferencia de un prompt un poco más avanzado, donde yo le coloco proporciona una visión general sobre las tendencias actuales en inteligencia artificial. Obviamente, también sigue siendo general, pero está un pasito más adelante del prompt inicial. En cuanto a la especificidad en las solicitudes, es lo que hemos visto hoy, definir el resultado, incluye detalles, el cómo, el qué, ¿cierto? Para qué, el formato, la extensión, el enfoque que tenga, el contexto donde va a ser utilizado. Entonces, no es lo mismo decir, en un prompt inicial, escribe un resumen de 200 palabras sobre los beneficios de la energía solar en áreas urbanas, a decirle, escribe un análisis de 200 palabras, los beneficios de la energía solar en áreas urbanas, enfócate en la sostenibilidad, en la eficiencia energética, en la reducción de costos, incluye ejemplos de ciudades y presenta la información en párrafos claros y concisos, y así sucesivamente. Se le puedo seguir dando muchos más elementos a su solicitud para que efectivamente se logre el análisis más completo. Entonces, segundo punto, especificidad. Tercer punto, iteración y refinamiento. Entonces, en la forma como ajustamos el prompt también nos permite que la respuesta obtenida sea mejor. Entonces, la calidad de la interacción es diferente. Entonces, si yo le digo describe el impacto del cambio climático en un prompt inicial, ahora en un prompt más avanzado le puedo decir describe el impacto del cambio climático en comunidades costeras del sudeste asiático. Entonces, le di un contexto muy breve, pero ya estoy yendo un poco más a enfocarlo en lo que deseo. Entonces, tercer punto, iteración y refinamiento. Recuerden dar detalles, volver a decirlo, ¿cierto? No pasa nada. El poder insistir una y otra vez. Recuerda que debes utilizar este lenguaje. Evitar la ambigüedad es el cuarto punto, formular preguntas específicas, directas, para que reduzcan pues la posibilidad de que sean respuestas irrelevantes. Un prompt inicial escribe sobre animales, nada. Un prompt más avanzado describe las características únicas de los mamíferos marinos. Esto, recuerden que lo hacemos como ejemplo, solo para entender un poco el contexto, no es que vaya a hacer una búsqueda específica sobre esto, sino como para que veamos la diferencia entre un prompt más sencillo y un prompt un poco más avanzado. Y en el 5 punto y último, considerar las limitaciones de la IA. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que existen límites, restricciones, algunas respuestas pueden sufrir como esa alucinación, ¿cierto? Pueden no ser adecuadas para todas las tareas, también la privacidad, el uso de la información, hay muchos elementos que pueden ser verificados en este quinto paso. Entonces, siempre que lo hagamos con ética, responsabilidad, transparencia, importante validar la información proporcionada y complementar con fuentes oficiales. Si se dan cuenta, pues nuestro programa se denomina IA Responsable y lo que busca es que sí utilicemos las herramientas para tareas que necesitemos, no solamente de escritura, sino de pronto procesos que estemos realizando en la institución, pero que este uso, que también está enmarcado en un proyecto que se llama 1000 días con IA en la Conrad, es que seamos más responsables y transparentes con los recursos que utilizamos, ¿cierto? Entonces ya tenemos nuestra conclusión, ten en cuenta pues lo que vimos, ajusta la búsqueda según tu objetivo, experimenta, prueba esos enfoques, los que hemos visto, y ten siempre una base sólida, esos pasos que te he dado anteriormente como guía. Entonces, ahora vamos a la sesión de preguntas, ideas, experiencias, próximos pasos, colaboración. ¿Quién quiere sumarse a este diálogo y compartirnos un poco más de lo que significa el uso de ella? ¿Alguien aquí en el chat, tal vez? O preferiblemente que lo diga a viva voz. Sería genial poderlos escuchar.